Continuamos aquí en Consejo de Redacción, compañeras, y vamos a hablar de un tema que seguramente involucra a la mayoría de los televidentes, directa o indirectamente, y tiene que ver con los delitos cibernéticos. ¿Les ha pasado? Seguramente hemos tenido algún familiar, algún conocido que ha tenido situaciones relacionadas precisamente con estos delitos. Mire, a mí, por ejemplo, me pasó lo siguiente. Me llegó un mensaje al WhatsApp que decía: el soporte técnico de WhatsApp informa que su cuenta de WhatsApp ha sido solicitada en un nuevo dispositivo móvil. Para confirmar que fue usted quien realizó la operación, diga que sí. Pues toda la información con el logo de WhatsApp sin ningún problema. Muy ingenuo, pues ¿qué hace la gente? Sí. Le da que sí. Pues cuando le di que sí, inmediatamente eso permitió que para los delincuentes toda la información mía de WhatsApp y mis contactos quedaran en poder de esa persona. Luego me escribe mi jefe en ese momento de mi anterior trabajo y me solicita supuestamente que le haga un préstamo de un dinero. Yo le digo que no lo tengo, trato de conseguirlo y finalmente le giro. Cuando hago ese giro me doy cuenta que el WhatsApp de mi jefe había sido alterado o había sido ocupado por delincuentes desde la cárcel. Pues fui estafado. Eso está pasando de muchas modalidades. ¿Les ha pasado, Catalina? Pues mire, por fortuna no me ha pasado, pero sí conozco muchísimos casos de personas alrededor y uno muy cercano. JJ Osorio, nuestro compañero periodista, narrador de deportes, está pasando en este momento por una situación muy delicada donde su WhatsApp también fue clonado y están de esta manera estafando a todos sus contactos. Llegan mensajes que le dicen a uno: no ha pagado la fotomulta para tener un 50% de descuento de clic aquí. Todo ese tipo de mensajes, lo importante es que comencemos a tener un poco más de perspicacia y dudemos antes de. Ese es el propósito de esta conversación. Claudia, ¿y qué tal los links? No, sobre todo los links y suplantación de identidad. Por ejemplo, yo estaba un día en una de las redes sociales y veo entre los contactos una foto mía y yo digo, ¿qué es esto? Y claro, tenía otro perfil falso y a través de ese perfil estaban contactando a todas las personas, pidiéndoles dinero, haciendo un préstamo. De igual manera, es muy fácil caer. Hablemos de las diferentes modalidades. Así es, precisamente a las 6 de la mañana, 47 minutos, es momento de hablar de frente. Darío Garzón nos acompaña a esta hora para hablar este tema de ciberseguridad y la afectación que podríamos tener si usted ha caído, para que no vuelva a caer, porque hay diferentes modalidades. Él es profesor de ciberseguridad de la Fundación Universitaria María Cano. Iván, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, claro que sí. Antes de iniciar, pues todos los casos que ustedes han mencionado tienen unas tipologías. Uno de ellos es phishing. Phishing es más conocido por esos correos maliciosos que les llegan a ustedes, donde simula ser una cuenta de Netflix bloqueada, donde puede ser que tu banco te pide que hagas una confirmación de identidad. Hay otro que es smishing. Ese es mensajes de texto, muy similar al que al compañero le ocurrió, en donde te llega un mensaje de texto, dices que necesitas, pues lo primero es que siempre te va a llegar el sentido de urgencia. De esa forma la gente va a tener esa credibilidad de que es un mensaje legítimo. Después de eso, de smishing, viene el phishing, que son llamadas. Muchas veces es desde la cárcel, otras veces personas malintencionadas. Hay una debilidad actual y es que cualquiera actualmente puede comprar una SIM card 5.000, 6.000 pesos sin necesidad de dar sus datos. Eso facilita que cualquiera pueda realizar una llamada, enviarte un mensaje de texto y dificultar esa trazabilidad. Entonces, lo primero en estos casos es tener esa, yo lo llamo como higiene cibernética, de tener uno, pues, primero conciencia de saber si ese mensaje que te está llegando, si es de un contacto conocido, si es desde una línea de contactos o correo que ya has intercambiado antes, analizar las letras de ese correo. Mire, Iván, pero es que, por ejemplo, en el caso que yo le mencionaba, a mí me escribió el WhatsApp de mi jefe. Yo había hablado con esa persona 3 minutos antes y a partir de ese momento vuelve y me habla. ¿Cómo uno puede dudar en ese momento que ya es un delincuente? ¿Cuáles son esas pistas claves, digamos como la almendra donde uno dice, uy, aquí hay que prender las alarmas? Listo, lo primero es que cuando son personas que de pronto estemos expuestas públicamente, siempre los delincuentes van a buscar esa foto pública que tengamos. Entonces, ojo con lo que publicamos en redes. Correcto. Nuestros perfiles de LinkedIn, en Facebook, ajustar esos perfiles de privacidad. Si tenemos un perfil profesional, que solo nuestros contactos puedan ver nuestro teléfono, nuestro correo, incluso en Facebook, en Instagram. Esto tiene unos parámetros de seguridad para que solo tus amigos de confianza puedan ver tu red y puedan ver tu foto. De esa forma es más fácil limitar que tu foto, clic derecho, guardar, y la
la suban en un teléfono para hablar. O si usted le está pidiendo plata a una persona conocida, llámela. Gástele 500. Llámela y sí, dile la pregúntele si de verdad llamadita. es una necesidad, porque si no, es muy fácil caer. Lo otro es sentido común. Muchas veces, si de pronto es alguien que nunca nos ha prestado plata o pedido prestado plata, mirar de pronto porque esta persona a esta hora me está diciendo que un préstamo, ¿por qué tan urgente? Hacer la llamada me parece que es una muy buena verificación antes de seguir. En el caso de la inteligencia artificial, profesor, ¿cómo entra hoy esta nueva herramienta tecnológica a jugar en estos fraudes cibernéticos? ¿Pueden clonar la voz de una persona también de pronto para hacer una llamada? Así es. De hecho, lamentablemente, con fragmentos de tu voz que ya esté expuesto o pública, pueden enseñar a esta máquina virtual o a esta inteligencia artificial cómo es tu voz para que te emitan otros sonidos con base a lo que ellos quieran. Mientras Cata se desplaza, Que vamos a revisar ahí unos datos importantes. Voy una pequeña historia que es real y es una persona que trabaja a través de las redes sociales ofreciendo servicios de remodelación en apartamentos. Pues esta persona fue citada en el oriente antioqueño y allí la intimidaron y le decían que parara el vehículo, que tenían francotiradores, que estaba en una zona roja, que tenía que consignar a cierta cuenta y llamaron también a sus familiares y esto fue un momento de confusión y realmente lo que causó una especie mayor de secuestro sorpresa, expreso, sí, que, es un claro. secuestro express, pero lo que causó mayor sorpresa es que ella nunca estuvo con nadie, todo fue a través de una llamada y de una llamada tripartita con su mamá, entonces la mamá pensaba que ella sí estaba con alguien y que estaba secuestrada. Estas llamadas desde la cárcel. Así es. La siguiente modalidad se llama ingeniería social, por la cual gano confianza de las personas o los cibercriminales ganan confianza de las personas para inducirlos a hacer actividades que ellos quieran. En estos casos, pues la consignación de dinero o fomentarles un miedo para que crean que están a través de un secuestro. Y otro tema muy delicado ahí antes de ir con Cata es que se aprovechen de la información que uno va soltando. Entonces dicen su hijo y usted dice sí, entonces ya saben que tiene un hijo. Andrés, y usted dice sí, entonces saben que es Andrés. Tienen que ser muy cuidadosos también con esa información que se le va dando a estas personas. Y lo segundo, es muy común que la gente en sus redes sociales, en un perfil de Facebook, nací en tal parte, vivo en tal parte, fecha de nacimiento tal, tengo una relación con tal persona, o sea, casi que ponen todos los datos públicos y esto obviamente entonces los delincuentes hacen de las suyas. Cata, ¿qué es lo que tenemos ahí entonces? Iván, ¿lo puede acompañar a Cata ahí Claro para que sí. que Sí, analicemos? profesor, por aquí para que revisemos gracias. algunos de esos asuntos de ciberseguridad. Esto es información entregada por Norton, compañía de ciberseguridad. Y aquí estamos viendo los ataques cibernéticos en Colombia más frecuentes. Lo que tenemos para decir y para resaltar de esta manera para que las personas también hagamos un poco de pedagogía y no caigan, porque es que la ingenuidad de los colombianos y a veces el querer ayudar, esa solidaridad, hace que caigamos en estas estafas cibernéticas. Entonces lo estamos hablando de que en Colombia el 17% de los colombianos ha sido robo de identidad digital. El 19% ha experimentado delitos cibernéticos y estas cifras comienzan a crecer. El 43% informó haber perdido un tiempo valioso rectificando problemas derivados por un robo. El 38% perdió el acceso a sus cuentas en línea. El 27% se vio obligado a congelar sus tarjetas de crédito. El 23% sufrió un impacto negativo en su score crediticio y el 20% fue presa de pérdidas monetarias. Profesor, ¿cómo podemos explicar estas cifras? ¿Cuáles podrían ser aquí los principales delitos cibernéticos que entrarían a ser víctimas los colombianos? Claro que sí. Acá lo primero es entender que todo esto es un negocio rentable. Entonces, siempre que estemos hablando de estas cifras, entendemos que así como hay personas que trabajamos normalmente, el cibercrimen también está ganando dinero y por esto va a ser concurrente. Entonces, cuando vemos este 17% de robo de identidad digital, estamos viendo todo lo relacionado a phishing, smishing, en donde la gente va a exponer sus datos y les van a robar ahí sus datos y también su dinero. En este punto del 19% experimentando delitos cibernéticos tenemos todas las temas desde suplantación, temas de ingeniería social, phishing, smishing y también phishing. El tema de pérdida de tiempo rectificando problemas derivados del robo es el soporte después de que estas personas reciben el dinero y las personas o las víctimas tienen su pérdida monetaria, entonces el tiempo que van a perder invirtiendo, llamando al banco, a las centrales telefónicas, demostrando que ellos no fueron. Casi un 50%, es decir que más o menos un 43%, casi la mitad de los colombianos ha caído en algún tipo de estafa cibernética. Correcto, y va a seguir pasando posiblemente porque como lo vimos anteriormente es un negocio rentable. ¿Tienes una pregunta, Claudia? Sí, profesor.
¿Con qué tenemos mayor seguridad? Si tenemos, por ejemplo, un computador y ahí tenemos abierto WhatsApp, ¿deberíamos mantenerlo abierto o cada que cerramos y volvemos a abrir somos más vulnerables a que copien nuestra información? El tenerlo abierto y que sea tu computador y tengas confianza en él es un buen punto. Lo siguiente es tener un antivirus instalado ahí. Cerrar y no cerrar sesión ya viene de la confianza que tenga las redes Wi-Fi en donde te estás conectando. Entonces, si de pronto viajas mucho, mi recomendación es no conectarte a redes Wi-Fi públicas, de aeropuertos, café, internet, porque hay ataques que llaman ataques de hombre en el medio, donde interceptan tu información. Profesor, ¿qué tan fácil es que los delincuentes puedan estafar a las personas a través o cuando hacen uso de las plataformas o de las aplicaciones de las entidades bancarias? Es muy buena pregunta. Resulta que actualmente una de las modalidades se llama phishing, donde los delincuentes pueden clonar cualquier sitio web, entonces casi que tu portal bancario lo van a clonar idéntico. Entonces, ¿qué sucede en ese punto? Hay que tener cuidado de la URL donde ingresas. Mirar que sí sea la URL de tu banco. Por lo general los bancos actualmente implementaron un nuevo sistema donde te alertan, te dicen, si no estás ingresando a esta URL, desconfía. Entonces tener muy confianza. Y es mejor, profesor, quizás en Google digitar completa la página web del banco, arriba donde aparece la URL y no buscarla a través de Google. Es una de las recomendaciones que hace el banco, no googlear solamente el nombre del banco y darle enter, porque quizás alguna de esas URL que aparezcan al principio pueden ser propiamente la del banco, sino alguna que no tenga como ese candadito de seguridad. Esa es una de las recomendaciones que dan los bancos. Sí, pero más que eso es también porque actualmente los delincuentes pagan por esa publicidad para estar a veces, muchas veces, primeros que la página original. Entonces es por eso. Entonces, si conocemos la URL original, incluso guardarla en la barra de favoritos de nuestro navegador, de nuestro computador. Hay consecuencias que quedan aparte de las múltiples afectaciones que tienen los colombianos porque tienen que llamar al banco, porque tienen que avisarle a todos sus contactos que ha sido clonado su WhatsApp. Y miren estas estadísticas, qué interesantes, profesor, porque por ejemplo el 21% de las personas que han tenido algún robo de identidad han experimentado problemas para dormir. Quedan unas afectaciones y unas secuelas también en el día a día de los colombianos y además el 27% informó que tiene efectos adversos en su bienestar mental. ¿Qué afectaciones, aparte de las múltiples vueltas y diligencias que tienen que hacer para poder restablecer nuevamente sus cuentas, para avisarle a los contactos, cómo afecta esto también emocionalmente a las personas que son víctimas de delitos cibernéticos? Yo creo que estos incidentes cibernéticos es igual que cualquier incidente que te pase, que te choques, que tengas una enfermedad, porque también vas a experimentar estrés. Adicionalmente, cuando sufres estas vulneraciones de tus datos, por ejemplo, algo muy común es la exposición de tus credenciales o la exposición de tus datos personales. Eso también va a afectar, como mencionas acá, tu bienestar mental, porque también van a conocer un poco más de tu privacidad. Aquí están en número del porcentaje, digamos, más alto de delitos cibernéticos. Está el acceso no autorizado a las cuentas de redes sociales, algo como lo que mencionaba más adelante Claudia. Dice, por ejemplo, que uno se encuentra un perfil donde están sus fotos, donde está toda su información personal y resulta que no es uno. Le han robado de pronto su información. Es quizás en este momento uno de los delitos cibernéticos que más se presentan, al igual que las cuentas de correo electrónico en un 26% cuando son hackeadas y el 25% infecciones de malware. Expliquémosle a las televidentes este malware, qué significa. A veces también estas palabras un poco más difíciles de digerir hace que los colombianos se queden sin entender qué es lo que está pasando. Correcto, algo o una forma fácil de explicarlo y como le explicamos a los estudiantes, malware es una porción de software o programa malicioso, por eso la palabra mal de malicioso y ware de software. Entonces son programas o piezas de software con un fin malicioso, infectar, robar datos, exponer datos. Pregunta, ¿funciona cambiar la clave constantemente? Sí, es una muy buena práctica, de hecho, cambiar tus claves periódicamente y adicionalmente tener gestores de contraseñas. Por lo general nos llenamos de muchos. ¿Pero hablamos del banco o hablamos de redes sociales también? En ambas, correcto. ¿A ustedes hace cuánto no cambian la clave de las redes sociales? No, no puedo dar ese dato al aire. Tenemos que ser cuidadosos, aprender. ¿Pero la cambia con frecuencia o no? ¿Constantemente o no? Pero creo que sí es una Tampoco. reflexión. Una vez me dieron una, digamos, como una estrategia muy interesante y es poner claves que en la vida usted se pueda imaginar. No sé, voy a poner, si no el la nombre de su apunta perrito. después. Entonces se llama, ¿cómo se llama su perrito?
No tiene perrito. Hay que conseguir el perrito, digamos que se llama Toby. Entonces, te amo Toby. Pues, ¿quién se imagina poniendo eso? Ese tipo de claves también pueden funcionar. Miren, para terminar y para concluir, profesor, tenemos estos datos que pueden hablar de que de pronto las personas ya no caen tan fácilmente. Todavía muchos caen o caemos, pero las cifras vienen disminuyendo. Estamos hablando de un 2023 con 28.000 millones de ataques cibernéticos, pero en junio de 2024 estamos hablando de 20.000 millones de ataques cibernéticos. ¿Están disminuyendo? ¿Por qué? ¿Porque la gente ya no cae tanto en ellos o porque quizás se están dando cuenta de pronto los delincuentes que no es tan rentable el negocio? En este caso, para mí y después de estas análisis de las cifras es porque están evolucionando. Entonces no siempre que tengamos las cifras de los ataques quiere decir que no estamos viendo lo que está ocurriendo. Actualmente hay nuevas modalidades de ataque. Ahora que mencionan el tema de contraseñas, hay una nueva modalidad de ataque que se llama InfoStealer, que lo que hace es robar solo tus credenciales, exponerlas y venderlas en mercados negros, por ejemplo. Muy bueno, bien. Pues hay que estar cada vez más atentos entonces, porque miren esto, no disminuyen los ataques cibernéticos, sino que migran a modalidades donde la creatividad para el mal pues está ahí siempre presente. Sebastián, Claudia, profesor, muchísimas gracias por venir a Consejo de Redacción. Por esa información. Estos son los datos. Importantísimo. Muy bien, ahí estamos atentos, gracias por esas recomendaciones y lo más importante, a cumplirlas, a acatarlas, para evitar entonces ser víctimas de los delincuentes.